Hola, en este espacio veremos qué es el proceso y cuáles son sus partes. El proceso es un conjunto de 6 actos ordenados, coordinados y sucesivos. Deben de seguirse todos los pasos previstos estrictamente para así evitar informalidades o incoherencias que nos lleve a una posible nulidad del proceso. Es importante conocer que el proceso busca garantizar a las partes que se van a respetar las reglas fijadas para así proteger sus derechos. Además, busca una solución pacífica. También el proceso busca que los sujetos lleguen a un vínculo con lo acordado, es decir, la sentencia. Pero esta va a carecer de legitimidad si es que no llegamos al otro paso, que es el cumplimiento de lo acordado. Finalmente, el proceso enriquece la jurisprudencia para que en próximos casos similares sepan por qué línea seguir. Ahora veremos cuáles son las partes del proceso. Todo proceso, indistintamente de su especialidad, está dividido en etapas. En cada etapa o capítulo se desarrolla una serie de actos procesales a través de los procedimientos respectivos. La primera etapa sería la etapa postulatoria. En esta etapa es en la cual las partes fijan sus posiciones, la demanda y la respuesta, y el juez depura la calidad de la demanda y la respuesta. La segunda etapa vendría a ser la etapa de saneamiento. El juez se podría decir que limpia el proceso para que éste se inicie correctamente y elimina todos los vicios que contengan la demanda y la contestación. En tercer lugar sería la etapa de fijación de la controversia. El juez 1 fija la controversia, lo relevante, fija las reglas de proceso y admite los medios de prueba pertinentes. La cuarta etapa sería la etapa probatoria. Se actúan los medios de prueba. Es la parte más activa del proceso. La quinta etapa sería la etapa resolutiva, a cargo del juez. Se agota en un solo acto con la sentencia. Ejercicio de razonamiento, motivación, argumentación y valoración probatoria. La sexta etapa vendría a ser la etapa impugnatoria o de revisión. Es la apelación de la sentencia, continuación del juzgamiento en una segunda parte, confirma, revoca o anula. Luego la siguiente etapa sería la etapa de casación. Sería una competencia exclusiva de la Corte Suprema. No todos los procesos pueden llegar a la competencia de la Corte Suprema. Además de etapa, es una institución procesal. Su finalidad propia es la cosa juzgada y su finalidad impropia es el saneamiento del proceso. La última etapa sería la etapa de ejecución. Concluir el proceso, lo resuelto debe ejecutarse obligatoria o indefectiblemente. Bien, ahora yo les hablaré acerca de los plazos dentro del proceso en la ley peruana. Bueno, los plazos son el tiempo fijado que se establece en la ley procesal para la actuación e impulso de los actos procesales por el lado de las partes. También se puede decir que es el tiempo legal o contractualmente establecido que ha de transcurrir para que se produzca un efecto jurídico. Usualmente el nacimiento o la extinción de un derecho subjetivo. Se puede decir además que es el plazo que la ley otorga a una acción procesal o es el tiempo que debe transcurrir desde el inicio hasta el final de un acto procesal. El plazo puede ser reducido o ampliado por el juez según las circunstancias de cada caso. Por ejemplo, se puede decir que para presentar pruebas tienes un plazo de 7 días. Para presentar testigos vas a tener un plazo de 5 a 10 días. Estos plazos pueden aplicarse en distintos ámbitos del derecho procesal peruano, como el derecho procesal civil o el derecho procesal penal. En estos casos van a tener diferentes plazos, términos, aplicaciones e incluso palabras distintas dentro de estos mismos tipos de derecho procesales. Otra parte del proceso son los términos, los cuales son unidades referenciales de tiempo en meses para el impulso o generación de efectos del proceso. Además, también podemos entender a los términos como un momento determinado, el cual puede ser el fin o conclusión de un plazo, es decir, como lo dice su propio nombre, su término. Asimismo, se puede definir el término como aquella actuación procesal en la que la autoridad nos concede un plazo definido, que suele ser por un periodo largo para dar cumplimiento al último día en que esto es posible, considerándolo de esta forma el día de término. Es importante saber que los términos procesales, en el caso de no ser atendidos, pueden tener graves consecuencias en nuestros procesos. Por ejemplo, si no ofrecemos pruebas dentro del plazo otorgado, nuestro juicio puede carecer de pruebas y afectar gravemente el resultado de nuestro proceso.
Los estadios son aquellos espacios que se encuentran dentro de las etapas en donde se desarrollan los actos procesales, que tienen por finalidad poner en conocimiento a las partes, ya sea de los terceros o de los funcionarios judiciales, una petición formulada en el proceso o el contenido de una resolución judicial. El estadio es el momento en el que se generan los actos procesales y se debe actuar para de esta forma dar paso a la generación de un nuevo acto procesal. En teoría preventiva de la teoría de las nulidades, representan el primer y el único estadio procesal para la invocación de los vicios que acarrean nulidades ulteriores, salvo en las incidencias referidas a hechos o a pruebas nuevas. La fijación de los puntos controvertidos es un acto procesal que es una secuencia lógica y derivada de los actos procesales que vienen de una determinación previa. Esto quiere decir que se presenta no de modo espontáneo ni en la libre voluntad de las partes o quizás de un juez, sino que esto se presenta de forma de que un estadio secuencial del proceso y es el último que en la etapa postulatoria del mismo se encuentra. Lo que sabemos es que comienza con una demanda, emplazamiento, contestación y de un saneamiento. La siguiente etapa en el proceso son los apremios y rebeldía. El apremio es la advertencia que formula el órgano jurisdiccional a las partes para el cumplimiento de algún acto procesal, y la rebeldía es la materialización de la advertencia, es decir, una sanción procesal que se hace efectiva ante la inacción o incumplimiento de lo que estaba obligado a la parte mediante un apremio. Por ejemplo, no habiendo el demandante presentado el documento requerido, se hace efectivo el apercibimiento decretado, prescindiéndosele del caso. El artículo 458 del Código Procesal Civil nos aclara que transcurrido el plazo para contestar la demanda, el demandado a quien se le ha notificado válidamente esta no la hace, se le declara rebelde. Se le notificará por cédula en su dirección domiciliaria o por edictos, es decir, la publicación de la notificación en un diario oficial. Es evidente que la virtualidad, la cual prácticamente está presente en todos los ámbitos de las actividades del ser humano, es de suma importancia. Como tenemos el máximo ejemplo del año 2020, que la pandemia golpeó al mundo y generó una necesidad de un parón de las actividades rutinarias presenciales y generó la necesidad de actividades virtuales, como colegios, universidades y muchas otras actividades, las cuales de esta también claramente se vio involucrada el derecho. La virtualidad volvió posible cientos de procesos los cuales de manera presencial no hubieran sido posibles de ninguna forma. No obstante, aunque el legislador, los jueces y los encargados de mantener la naturalidad, por decirlo de alguna forma, de los procesos judiciales, aún ese arduo intento, ese arduo trabajo para mantener dicha naturalidad no se pudo cumplir del todo. Lamentablemente, según muchísimos juristas y también lo que hemos conversado en clase, la virtualidad de los procesos perjudica en una muy gran medida a la vocalización, al debate, a los argumentos a favor o en contra, obviamente de manera verbal, al momento de interrogar, al momento de compartir, al momento de intentar argumentar a favor o en contra de lo que quiere una parte o la otra decir. Lamentablemente, esto por muchísimos juristas alrededor del mundo evidenciaron que se vio sumamente perjudicado. Y está claro que la virtualidad ayudó increíblemente al mundo y obviamente al derecho también, pero también lo perjudicó de una forma muy vasta. Muchas gracias por ver el video, esperemos que la información que les acabamos de exponer les sean de mucha ayuda y nada, felices fiestas. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snow